para trabajar con valores constantes, ¿sí? Pero antes de introducirnos en las herramientas estadísticas y propias de economía, preparé una filmina simplemente de repaso de la clase pasada, que fue sobre patentes, sobre derecho de propiedad intelectual, porque dado que fue presencial, algunos no pudieron asistir. Así que arrancamos repasando eso y si quieren algunas preguntas, algún comentario, y después comenzamos con los conceptos de herramientas estadísticas y herramientas económicas. Comparto pantalla. Buen día a los que se van sumando. Ahí pueden ver mi pantalla, el PowerPoint. Sí. Perfecto. Sí, Bueno, sí se puede ver. Tenemos la clase 5. Nos quedan las últimas clases en las cuales vamos a profundizar, particularmente las compras en Santa Fe. Me parece que vamos a poder sacarle bastante provecho. Y por supuesto la última presencial. Me parece que vamos a poder construir y avanzar en el documento. ¿Sí? Acá está el cronograma, lo pueden ver. De patentes. Yo no sé si se quedaron con alguna duda, con alguna pregunta, subieron indagando. Acá simplemente hice una síntesis muy general respecto a los antecedentes normativos, ¿sí? En particular el marco del contexto internacional en el cual surge la ley. ¿Se acuerdan del ADPIC que se discute el marco de la Organización Mundial del Comercio? ¿Sí? Mencioné y en el cuadro escribo el número de la ley, la modificatoria y una ley asociada que la mencioné muy al pasar la clase pasada, que tiene que ver con la confidencialidad de los datos. Y es interesante, justo les mandé una nota, no recuerdo si el miércoles o el martes, sobre un oncólogo que hablaba del crecimiento de los precios, discutía las patentes, pero también la semana pasada salieron diferentes notas respecto al informe que hizo la Oficina de Comercio Internacional de Estados Unidos en cuanto a las patentes en Argentina, y no sé si alguien lo siguió, pero hubo diferentes interpretaciones. Por un lado, Silfa tuvo un planteo positivo respecto a, a la disminución de las críticas al sistema de patentes argentino, y KM tuvo un planteo distinto. KM, recordemos que nuclea a las multinacionales y está más interesado en la protección de los derechos de propiedad intelectual y también en la protección de la confidencialidad de los datos de investigación. Bueno, si buscan después en internet, van a ver que tanto en La Nación, en Infobae, hay diferentes notas y diferentes interpretaciones sobre el informe de la Oficina de Comercio Internacional de Estados Unidos, según a quién se consulte, ¿no? Según se consulta a dirigentes de la Cámara Silfa o de KM, pero justo viene el caso por los debates que tenemos sobre el sistema de patentes, de la historia de patentes en Argentina, y también por los debates que comienza a haber internos e internacionales, como el oncólogo británico que les compartí, respecto al encarecimiento de los tratamientos. Bueno, entonces una filmina porque como la clase pasada no hicimos filmina y quizá alguno no llegó a anotar, y para que tengan en algún lado las leyes para buscarlas, acá les dejo los conceptos más importantes, los 3 requisitos para que un objeto, una fórmula sea patentable, ¿sí? Recuerdan novedad, actividad innovativa y aplicación industrial. Les queda para ustedes como tarea repasar, si quieren, buscar en la ley las excepciones, ¿sí? Que son varias y le dan cierto margen de acción al Estado, en particular al Estado argentino, para intervenir en el mercado farmacéutico y trabajar sobre las innovaciones. Y bueno, por supuesto, si les queda alguna duda, alguna pregunta, me dicen. ¿Sigo? Bueno, perdón. Bueno, ¿cuál es la idea de la clase de hoy? La idea de la clase de hoy es incorporar conceptos económicos, ¿sí? Necesarios para trabajar con datos, ¿sí? Intuición y herramientas estadísticas. Esas son las 3 cosas las cuales tenemos que lograr repasar en la clase de hoy, que ustedes algunas cosas seguramente las saben y otras las incorporan, pero bajo el objetivo que empiecen a aplicarlo, ¿sí? Empiecen en sus tareas cotidianas, en sus trabajos, en sus compras, es la que me interesa en particular. Bueno, comenzamos definiendo variables económicas. Nosotros vamos a trabajar, ustedes trabajan con precios todos los días, ¿sí? Con recursos, con dinero. Esos precios, los que ustedes
miden, registran, anotan, construyen un Excel, son variables económicas, ¿sí? ¿Qué es una variable económica? ¿Se acuerdan la primera clase, la que fue de Aeroparque? Nosotros hablábamos o definíamos qué es lo que estudia la economía. Bueno, para decirlo simplemente, para recuperar algo de eso, decimos que la economía estudia, por supuesto, fenómenos económicos que hacen a la administración, a la utilización de recursos para satisfacer necesidades. Pero me quedo con fenómenos económicos. Los fenómenos económicos son fenómenos complejos, ¿sí? En donde intervienen recursos, intervienen relaciones de poder, intervienen vínculos sociales, intervienen personas, intervienen individuos e intervienen personas organizadas en sociedades. Bueno, los fenómenos económicos, la principal forma a través de la cual nos aproximamos los economistas para estudiar el fenómeno económico son las variables económicas. ¿Qué son las variables económicas? Son representaciones matemáticas de esos fenómenos económicos, que siempre tienen algún tipo de arbitrariedad, de limitación. No logran captar todo el fenómeno económico, ¿no? Pensemos en las decisiones de consumo. El fenómeno económico que es el consumo, podemos captar cuál fue el consumo en términos dinerarios, en términos de recursos, cuánto se gastó sobre determinado bien, qué bien se compró y cuál no, pero es muy difícil de captar los gustos, los sentimientos, la utilidad asociada a ese consumo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de variables económicas, hablamos de representaciones matemáticas de un fenómeno económico que lo capta parcialmente, lo representa, ¿sí? Al matematizarlo lo está modelizando. Bueno, es un debate más teórico, lo dejo planteado. Nosotros vamos a asumir que el fenómeno económico es representado correctamente por esa variable económica, por esa variable matemática, y al ser una variable matemática se va a poder cuantificar. ¿Cuál va a ser la característica de la variable económica a diferencia de una variable utilizada en química? Que la unidad de cuenta, es decir, esa variable se va a medir en dinero, en plata, ya sea en dólares, pesos argentinos, pesos uruguayos, ¿sí? Cualquier moneda de circulación nacional o internacional. Nosotros en general vamos a trabajar con pesos y con dólares, ¿sí? Ahora bien, eso es una primera definición, aproximación. El problema, el problema que vamos a tener es que cuando medimos variables con dinero, hay un fenómeno económico muy, muy repetido, digamos, en la economía capitalista y en particular en América Latina y en particular en Argentina, que es la inflación, lo cual nos genera varios problemas. Pero antes de eso, yo les decía, definía variable económica. Lo que vamos a hacer con las variables económicas es construir series temporales, series de tiempo. Es decir, cuando tenemos una colección de datos referidos a una variable económica que están ordenados, ¿sí? Ordenados en función del tiempo, hablamos de una serie temporal o una serie de tiempo de una variable económica. Por ejemplo, el PBI es una variable económica. Cuando veamos el PBI, es el Producto Bruto Interno de la Argentina, en los últimos 10 años tenemos una serie temporal, ¿sí? La serie temporal se puede organizar en años, trimestres, cuatrimestres, semestres, meses o días. Cuando tenemos una colección de datos económicos, es decir, los datos es el valor que toma la variable económica para un momento dado o por una decisión concreta, cuando tenemos una colección de datos económicos hablamos de una serie temporal. Ahora bien, ¿para qué queremos una serie temporal? ¿Para qué queremos tener una serie del PBI o del precio de un medicamento? ¿Para qué vamos a registrar esos valores? Los vamos a registrar porque vamos a construir información a partir de datos, ¿sí? Cuando tenemos datos coleccionados, ubicados en un Excel, supónganse una columna, 10 filas, y tenemos los precios de cada uno de los meses del ANAPRIL, no sé, de determinado laboratorio, eso es una serie temporal. Es una colección de datos, pero los datos en sí mismos, si no incorporamos un análisis, no dicen nada, son datos. Lo que hacemos, lo que hace cada uno de ustedes, esto ya lo hacen en su trabajo, es a partir de una colección de datos, construir un análisis, una interpretación y construir información. ¿Sí? Si tenemos 10 datos de Nalapril, de Bagó, ¿sí? Cuando nos miramos esos precios a lo largo del tiempo y decimos, bueno, subió tanto porcentaje de enero a diciembre, ahí estamos transformando los datos
en información a través del análisis. Estamos analizando la serie temporal, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el problema de las series temporales? Que los precios, ¿sí? O los valores de las variables económicas están afectados por la inflación, ¿sí? Repito, no los precios, sino las variables económicas, como están medidas en dinero, es decir, su unidad de cuenta es la plata, la inflación distorsiona los análisis o la representatividad de esos valores. De otra manera, esto ustedes intuitivamente lo saben, pero estamos tratando de ordenarlo conceptualmente, ¿sí? ¿Qué es la inflación? ¿Se ve la filmina? No sé si es muy chiquito, quieren que la agrande. ¿Sí? ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios. ¿Qué quiero decir con esto? Si subió el precio del tomate, solo el precio del tomate no es inflación. Si subieron todos los precios de la economía un mes, no es inflación. ¿Para qué es inflación? Tiene que haber un aumento sostenido, es decir, de todos los precios de la economía, perdón, generalizado de todos los precios de la economía y sostenido en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando hay inflación? El valor de la moneda pierde poder adquisitivo. ¿Sí? Cuando pensemos en Argentina, si yo les digo algo me salió 100 pesos en mayo y algo me salió 100 pesos en enero, no son comparables esas compras, esos productos. ¿Por qué? Porque los 100 pesos de enero del 2024 tienen mayor capacidad de compra que los 100 pesos de mayo del 2024. ¿Me siguen esa diferencia? El fenómeno de inflación, todos lo comprendemos, es claro. Ahora bien, lo que me va a importar, además de medir la inflación, de saber cuál es la inflación, es entender o poder calcular, cuantificar la pérdida de poder adquisitivo de los pesos. ¿Sí? Este problema de la inflación y su contracara, que es la pérdida de poder adquisitivo de los pesos, lo que me va a determinar es que no voy a poder comparar los pesos de un mes contra los pesos de otro. Bueno, en Argentina, no por la elevada inflación. En otros países, cuando la inflación es moderada, sí podemos comparar. Pero no podemos comparar el peso de un mes contra el peso de otro, porque el peso de el poder adquisitivo de esos pesos es muy distinto. ¿Sí? Voy a un ejemplo más intuitivo. Ahí te dejo. ¿Verdad? Si ustedes, no sé, alguien quiere comprar una computadora y le dice, mira, mi amigo se compró una computadora a 700.000 pesos. ¿Ya? Bueno, interesante, ¿qué precio? La pregunta es, si te dice solo el valor, no te sirve para nada ese dato, porque en la Argentina los precios tienen nombre y apellido, es decir, tenéis que saber el valor y el momento en el cual se realizó la compra. Porque si te dice, compré la compu 700.000 pesos hace 2 días, bueno, yo diría que es un buen precio. Pero si te dice, compré la compu a 700.000 pesos en octubre pasado, y bueno, no, seguramente ahora es mucho más. ¿Se entiende? Es el precio, para poder interpretarlo, tiene que estar ubicado temporalmente. Sí, para. No, no te escucho, Mara. Fíjate si estás en... ¿Ahí? Ahora sí. Perdón. ¿Qué tal? Buen día. Quería consultar, tú dijiste una inflación moderada. No se pueden comparar mientras no haya una inflación moderada. ¿Qué sería una inflación moderada? Dije moderada. Yo lo que decía es, en Argentina, como la inflación es elevada, Claro, no podemos comparar. no podemos comparar siquiera un precio de un mes contra un precio de otro. Claro, Porque en otros países hay una voy a inflación tener las moderada. definiciones. Hoy en la Argentina estamos bajo un régimen de alta inflación. En economía se define un régimen de alta inflación cuando tu inflación es 5% superior al 5% mensual. Cuando tu inflación es superior al 5% mensual, vos estás en un régimen de alta inflación y te requiere indexar y despejar de los análisis económicos el efecto inflacionario. Si viviésemos en un país, no sé, en Estados Unidos, o no sé, en Suiza, vamos a decir que la inflación anual debe ser 3-4%, en ese caso sí puedes comparar un precio de un mes contra un precio de otro. Porque la pérdida de poder adquisitivo es tan pequeña que es marginal. ¿Se entiende?
Acá en Argentina, no sé cuál va a ser la inflación de este año, supongamos que es 300%. Es tan alta la inflación, es tanto el poder adquisitivo que pierde la moneda de un mes al otro, que al hacer la comparación tenés que hacer algún tipo de corrección, ¿sí? Son pesos que un peso un mes perdió mucho poder adquisitivo respecto al mes anterior. En países de baja inflación, de muy baja inflación, la pérdida de poder adquisitivo de un mes al otro es marginal, es pequeña, entonces no vale la pena hacer una operación matemática. ¿Se entiende? Las definiciones son, si vos tenés menos de 5% mensual, tenés baja inflación, o moderada quizá. Cuando la inflación supera más del 5% mensual, régimen de alta inflación, y si tenés más del 50% mensual, ya estás en hiperinflación. Ah, hay diferentes definiciones, una gran parte de los economistas utiliza esas referencias. Bueno, la Argentina tuvo hiperinflación 89 y 90, donde la inflación semanal en mayo del 89 llegó al 300%. Yo era muy chico, no recuerdo, pero quizás alguien sí. Eh, Estamos lejos de eso, creo, hoy, pero estamos en un momento de inflación elevada, ¿no? Veremos, viene descendiendo respecto a diciembre, fue muy alta, pero el 5% es una barrera difícil, de quebrar hacia abajo, digo, una vez que la superaste. Bueno, ¿quedó claro ahora la pregunta de Mara? ¿Por qué en la Argentina ya de un mes al otro es diferente la moneda? Sí, sí, ok. Bueno, esto es un problema grande para las licitaciones, porque no sé cuál es el tiempo en el cual el tiempo que ustedes estiman por una licitación, pero desde que se hace la apertura, o sea, la convocatoria, la apertura, la selección de ganador, se entrega el producto y se paga, pasan meses. Y ahí el precio vuela, o bueno, y cada una de las estimaciones y proyecciones, vamos a ver, es complicadísimo. Es complicadísimo para los estados, el Estado Nacional y los subnacionales realizar compras en contexto de tanta inflación, porque el trámite tarda mucho y la normativa implica que el precio tiene que quedar congelado, ¿no? Bueno, después cuéntenme. Una curiosidad, justamente Sí. ayer estaba mirando precios de una gestión que estamos con el ministerio, con el LIS, perdón, y bajaron los precios de ¿Bajaron venta el al precio? público. No, bajó el precio de venta al público desde que nosotros le iniciamos a ¿En hoy. serio? Bueno, Algún rubro, no te digo todo, pero algún rubro, se ve que claro, habían cotizado como para decirme salvo. No, claro. el precio de venta al público estaba elevado, en donde nosotros lo vemos en Alfabeta, y hoy viene el mismo rubro, tal vez alguno está un poquito más bajo. Mira. Sí, efectivamente, yo también estaba analizando algunos precios de venta al público y desde marzo a abril vienen como estabilizándose y en algunos casos bajando. Sí, hay una diferencia ahí. Claro, han sobreestimado la inflación, ¿no? O se han Sí, sobrecubierto, digamos. sí, creemos Bueno, lo mismo. es muy difícil, ¿no? En este contexto, las compras para el sector público, porque la normativa en general es muy rígida. Sí, bueno, y lo que contaba lo del año pasado, lo que fue, o sea, comparar precios de compras del año pasado, un mismo medicamento con una suba en los últimos meses, noviembre, diciembre particularmente, de más del 1000%. ¿Van el 1000%? Sí, en algunos casos muy puntuales, pero sí, después subas muy marcadas. Que, bueno, desafío. Bueno, espero que la clase les aporte. Bueno, entonces, ya definimos qué es una variable económica, qué es una serie temporal, cuál es el problema de trabajar con variables económicas en un contexto de inflación y en un contexto de alta inflación como Argentina. Y para despejar el efecto de los precios, ¿sí? Vamos a incorporar una herramienta propia de estadística que son los números índices, que me imagino que ustedes todos han trabajado, lo conocen, han trabajado quizá en su recorrido profesional, pero lo han estudiado. ¿Qué es el número índice? Es una construcción estadística que nos permite expresar un valor relativamente en función de otro. ¿Sí? Es cuando expresamos un valor, por ejemplo, un precio en función de otro. Es decir, es un valor relativo a otro seleccionado como referencia. ¿Qué es lo que nos permite la estadística? Perdón,
los números índices que nos brinda la estadística. Nos facilita los análisis porque simplifica la expresión de valores distintos, ¿sí? Y nos permite comparar series temporales, ¿sí? Series de tiempo de variables económicas. La definición de índices la conocen. Nosotros vamos a trabajar con índices de precios. Se puede trabajar con índices. La presión de índices aplica a cualquier serie temporal, a cualquier variable. No se podría utilizar también para cantidades, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a utilizar en el análisis de las variables económicas para tratar de enfrentar con alguna herramienta la inflación. Vamos a trabajar con índices de precios. Y acá tenemos la primera fórmula de índice de precios. Esto es un índice de precios simple, donde tienen, esto sería, X es el supraíndice, es decir, siempre la referencia que va a estar arriba de la variable debe ser supraíndice y la de abajo subíndice. Entonces acá tenemos, para que lo marco así, todos me siguen. Si me lo resalta acá. Acá tenemos, esto es índice de precio del bien X en el momento T de tiempo es igual al precio del bien X en el momento T sobre precio del bien X en el momento 0 o momento base, es el momento de referencia elegido, ¿sí? Por 100. Esta formulación lo que va a permitir es expresar el precio del bien X en el momento T como una relación o como una proporción del precio en el momento base o 0. ¿Sí? Esto ya lo conocen ustedes, ¿o no? Sigo. Se van sumando. Pregúntenme si alguien se suma y se queda perdido. Estamos hasta ahora. Definimos variable económica, serie temporal, inflación y cómo estamos empezando a discutir cómo analizar las variables económicas, cómo construir información a partir de datos en economías con alta inflación como la Argentina. Y para eso sumamos la herramienta de los números índices y en particular los índices de precios. ¿Sí? ¿Continúo? ¿Todo bien? Bien, hay diferentes índices de precios. ¿Sí? Tenemos el índice de precios simple, que es el ejemplo que les mostré, cuando tenemos una serie temporal de precios de un producto. Yo les decía en el April de un laboratorio, vos tenés los precios ubicados mes por mes, y con los precios ubicados mes por mes podés construir un índice de precio. Siempre para construir un índice de precio, antes de empezar a construirlo, tenés que definir cuál es el periodo base. ¿Cuál es el periodo o el valor de referencia con el cual vas a expresar el resto de los precios? ¿Sí? Que es un momento. Siempre en el índice de precios el valor base va a quedar igual a 100. Supongamos que el periodo base es enero del 21. Entonces vas a tener arriba el precio de enero del 21, abajo el precio de enero del 21. Ese cociente te va a dar 1 por 100, 100. Ahora después les muestro un ejemplo. Bueno, el índice de precios simple es cuando a partir de una serie de precios de un bien o de un artículo construimos un índice. Ese es el caso más simple. Ahora, nosotros nos vamos a nutrir de índices de precios más complejos. ¿Cuál es el índice de precios más utilizado? Desde el IPC. ¿Sí? Hay diferentes índices de precios. Tenemos el simple. Luego tenemos los índices de precios agregados, donde se considera más de un artículo. Es decir, vas a comparar los precios de una serie de artículos en un momento del tiempo y los vas a expresar como una relación con otro momento del tiempo. ¿Sí? Entonces, los índices de precios agregados pueden ser ponderados o no ponderados. El no ponderado, fíjense la fórmula. Es esta. Imagínense que tenemos solamente 3 bienes, X, Y y Z. Entonces, el índice de precio no ponderado en el momento T, es decir, el valor del índice de precio en el momento T, para la canasta X y Z, si 3 bienes, ¿sí? Va a ser igual a la sumatoria del precio en T de X y Z. ¿Me están odiando? Repito. Sí, decime, ¿eh? Nos está saliendo humo de la cabeza, sobre todo a mí que... Pero vamos siguiéndote. Para la fórmula del índice de precio simple, ¿todos la siguen? Díganme que repiten, no hace falta. Bueno, en la simple tenés un solo artículo. Ahora voy a tener 3 artículos.
X, Y, Z. Entonces, con esos 3 artículos voy a construir un índice de precio agregado, no ponderado. No ponderado va a ser una sumatoria simple. ¿Sí? Entonces, fíjense, estoy en la fórmula amarilla. Índice de precio, el subíndice quiere decir el momento T, y arriba X y Z quiere decir que es un índice de precio de 3 bienes. Me voy del otro lado. Eso es igual a epsilon, este símbolo, ¿sí? Quiere decir sumatoria de X a Z, quiere decir sumas X, Y, Z. ¿Qué sumas de X, Y, Z? Los precios. Quiere decir que sumas el precio de X, más el precio de Y, más el precio de Z en el momento T. ¿Sí? Arriba sería como estar sumando 3 precios, simplemente. Pero en el momento donde vos estás parado. Abajo, la sumatoria de los precios X y Z, pero en el momento 0 o en el precio base. Por 100. Supongamos que vos querés calcular el índice de precio para octubre del 22. Y tu periodo base es enero del 22. Entonces, arriba haces el precio de octubre de X y Z, lo sumás, y abajo sumás los precios de enero de X y Z. ¿Me siguen ahora? ¿Va? Bueno, eso seguramente va a ser superior. Si estamos en un contexto de inflación, los precios de octubre van a ser mayores los precios de enero. Entonces, eso va a dar Igual ahí, perdón, la rayita indica que hay que dividirlos, ¿no? Después claro, sí. listo. Suponete que de enero a octubre los precios de los 3 productos, los 3 subieron el 20%. Todos los 3 productos subieron el mismo porcentaje. Entonces, vamos a tener arriba la sumatoria de los 3 precios y abajo la sumatoria de los 3 precios, arriba en octubre y abajo en enero. Si los 3 subieron 20%, ese cociente me va a dar 1,2. ¿Sí? Entonces va a ser 1,2%, me va a quedar 100. Entonces, el índice de precios en octubre para esos 3 bienes va a ser 120. Y siempre el índice de precios, sea agregado o no agregado, en el momento base o en el momento cero va a ser igual a 100. ¿Hasta ahí me siguen? Ese es el índice de precio agregado no ponderado. Este igual casi no se usa. O sea, perdón, Leandro, los artículos tienen que ser relacionados, o sea, dentro de un mismo, por ejemplo, medicamentos. sí, ¿no? sí. No, bueno, no relacionados, no. Depende ahora, no necesariamente relacionados. Porque, por ejemplo, el índice de precio del consumidor es un índice de precios que no están, son un montón de productos. Porque vos lo que querés analizar es la pérdida por adquisitivo general del dinero. Ahora lo explico. Pueden ser vinculados o no, digamos, esa es la respuesta. Bueno, ¿alguien más? Vuelvo a lo que... Díganme. Silvina. Ah, no se escucha. Ah, todo bien, listo. Bueno, ¿sigo? Ahora, ¿cuáles son los que se utilizan? ¿Qué índices de precios agregados se utilizan en la realidad? Utilizamos los economistas. Los índices de precio ponderado. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ponderar los bienes que nos interesan más. Es decir, cuando hacíamos en el caso anterior, sumamos simplemente, estamos ponderando, dándole una participación igual a todos los productos. Pero cuando construimos un índice de precio agregado más complejo, no todos los productos me van a interesar de la misma manera. ¿Por qué? Porque algunos productos van a ser por ejemplo, alimentos, van a ser de más interés. ¿Por qué van a ser de más interés? Porque las familias destinan más parte de su sueldo a comprar alimentos. Y yo lo que voy a querer construir con el índice de precios es una estimación de la pérdida de poder adquisitivo del dinero. De la pérdida de poder adquisitivo del dinero para la compra en general de una familia o la pérdida de poder adquisitivo del dinero para la compra de medicamentos, por ejemplo. ¿Se entiende? Por eso la ponderación. No todo me importa igual, porque no todo en mi estructura de gasto tiene la misma participación. Por eso la ponderación. Voy a ponderar de diferente manera la inflación según el producto, canasta de productos. Bien. Entonces, dentro de los índices de precio ponderado hay dos que son los más utilizados. El índice de precio de las PER y el índice de precio de Paschke. El IPC, el que publica el INDEC, es un índice de precios agregado ponderado de tipo de las PER. Y ahora vamos a ver de las PER. ¿Qué es lo que hace las PER? Va a cuantificar o ponderar, ¿sí? Y lo que va a hacer es, primero definir unas canastas de consumo. Supóngase que mi canasta, se define una canasta
en la cual hay 3 bienes, X y Z. Pero para mí el bien X es el más importante. No sé, la ponderación es 50% para el bien X, 25 para Y y 25 para Z. ¿Sí? Esa es una estructura de ponderaciones posible. ¿Qué es lo que hace el índice de precio de las PER? Miremos la fórmula. Estoy acá, parado acá. Esto es índice de precio de las PER para el momento T de bien X y Z. Arriba va a sumar las cantidades, ¿sí? De cantidad por precio del bien X, cantidad por precio del bien Y, cantidad por precio del bien Z. La cantidad va a ser la ponderación. ¿Sí? Entonces, arriba va a ser una suma ponderada. ¿Se entiende? Va a sumar los 3 precios, pero de manera ponderada. Y esto quiere decir Q y 0, y fíjense que la cantidad que me va a permitir expresar la ponderación va a ser la cantidad original. Es decir, yo definí una canasta, siempre voy a comprar 3 unidades de X, bueno, tendría que hacerla para que quede ponderado, no sé, 5 de X, 2,5 de Y, 2,5 de Z. ¿Sí? Siempre la cantidad, las unidades van a ser la misma, porque es la canasta de consumo. Eso arriba va a ser las mismas cantidades por los precios de T. O sea, mismas cantidades porque es cero, las cantidades en cero, es decir, las ponderaciones se mantienen siempre iguales, eso quiere decir. Fíjense, abajo tenemos las cantidades, igual que siempre, las cantidades no cambian, y tengo los precios originales. Lo digo de otra manera para no confundir. ¿Qué es lo que construye el índice de precio ponderado de las PER? Es el cociente entre las cantidades que compro siempre por los precios nuevos sobre las cantidades que compro siempre sobre los precios originales o los precios base. Es decir, cuánto me sale la canasta en el momento T en relación a cuánto me sale la canasta de bienes en el momento base o en el momento cero. ¿Se entiende? Eso es. Las cantidades, lo que compro y las ponderaciones son siempre iguales. Lo que cambia es que voy actualizando los precios. Eso es el índice de precio del consumidor, es eso, pero con un montón de bienes. En vez de con X y Z, con un montón de bienes y servicios. Es decir, define una cantidad, no sé, tantos kilos de arroz, un montón de cantidades de productos, con eso construye las ponderaciones. Y lo que va haciendo es actualizando los precios y comparando cuánto me sale la canasta en cada momento del tiempo. Sería como el no ponderado, pero lo único que se hace es multiplicar por la cantidad ponderada. Claro. Para ponderar, es decir, para darle qué participación le das al precio de ese producto en la canasta, lo multiplicas por las cantidades, que pueden ser en unidades, o después hay una reformulación de esta fórmula, valga la redundancia, donde lo haces con porcentajes, o entre 0 y 1. ¿Sí? Pero esto no lo van a tener que hacer ustedes, pero quiero que lo comprendan porque es lo que van a tomar del INDEC. ¿Me siguen? Entonces, vos comparás el valor de la canasta en diferentes momentos del tiempo y tu canasta siempre es la misma. Siempre compras la misma cantidad de productos. Solo te va cambiando el precio, entonces te va subiendo el precio de la canasta. ¿Se entiende? Entonces, el índice de precio de las PER es siempre las mismas cantidades o cantidades viejas, siempre a precios nuevos. Vas viendo cómo se te va creciendo la canasta la compra en el supermercado, digamos, por decirlo de una manera. Comprar siempre lo mismo. Ese es el índice de precio del consumidor, los datos del IPC del INDEC. Es este tipo de índice de precio ponderado. Después tenemos otro índice de precio ponderado, que es el índice de precio de las PER, que lo que hace es, para cada momento del tiempo, comparar las cantidades de ese momento con los precios actuales y los precios anteriores. Es decir, va cambiando la canasta, va cambiando la lista de lo que compras. Vos estás parado en T, este es índice de precio de Paschke. Fíjense que acá QI y QIT son iguales. ¿Ven la diferencia con el anterior? Acá tenés arriba y abajo las cantidades nuevas. Es decir, vos estás parado en el día de hoy
y calculás cuánto te salió hoy la compra y comparás cuánto te hubiese salido la compra en el pasado si tuviese tenido la misma lista o las mismas cantidades de productos. Siempre desde el presente haces una estimación de cuánto te hubiese salido anteriormente y calculás esa diferencia. ¿Siguen? Fíjense, índice de precio de Paschke, Q es igual arriba y abajo, Q y T, Q y T. Abajo siempre los precios son los precios base, del periodo base. Pero la diferencia son que en las perlas cantidades es la lista de lo que vos vas a comprar, las cantidades quedan iguales, y en Paschke siempre utilizás la última canasta de cantidades elegidas. ¿Todos me siguen? ¿Queda claro? El índice de precios implícitos, que es un índice que publica el INDEC, que es un deflactor de las cuentas nacionales, que bueno, no lo vamos a ver, pero para que sepan, índice de precios implícitos que publica el INDEC en el sistema de cuentas nacionales, es un índice de precios de tipo Paschke. ¿Sí? En general, para los trabajos que vamos a hacer nosotros, que van a hacer ustedes en su cotidianidad, y la serie de tiempo, las variables económicas que vamos a utilizar, vamos a trabajar con el índice de precios del consumidor o el índice de precios mayoristas, ¿sí? Que son de tipo perdón. ¿Estamos hasta acá? Sí. Vuelvo en la fórmula que sea necesario, díganme. Sí, estamos. Lo que no vamos a tener entonces que calcular nosotros, ya vamos a usar los índices ya calculados. Sí, Eso sí. como que para darnos un poco más de tranquilidad en el tema de Sí, no se preocupen. no tener que hacer estas fórmulas. No. Porque nosotros ya vamos a tener, o sea, vamos a definir qué índices utilizar. Se te colgó, Gise, pero sí. El resto me escucha bien, ¿no? Se colgó solo Gise. Sí, todo bien. Bueno, el resultado de esta fórmula, después vamos a ver ejercicios, nos va a decir el valor de un índice en un determinado momento del tiempo y nos va a permitir interpretar fácilmente cuánto crecen los precios. ¿Sí? En el IPC, cuánto crecen los precios para un conjunto de bienes y servicios de consumo masivo, o que la gran mayoría de los argentinos consumen. Ese es el índice de precio del consumidor. Bien, ¿cuál es la utilidad de estos índices de precios? Nos va a permitir de una serie temporal, ¿no? Variable económica, serie temporal, despejar el efecto inflacionario. ¿Sí? Pensémoslo para los sueldos. Ustedes, todos me imagino que siguen qué pasa con las paritarias. ¿Cuánto se definió aumento o no? ¿En qué momento? Tienen claro el concepto de salario nominal y salario real. ¿No? Me imagino que eso están al tanto. Todos miramos eso. Si lo que aumenta en mi salario es superior a la inflación? Ahí estamos pensando en el poder adquisitivo. Si nosotros queremos evaluar si hay una mejora del poder adquisitivo de nuestro sueldo o no, lo que tenemos que hacer es despejar el efecto inflacionario de nuestro sueldo, ¿sí? Entonces lo que hacemos es deflactar el salario o una operación matemática con nuestro salario con un índice de precios. ¿Me siguen? Vuelvo. ¿Cuál es la utilidad de los índices de precio? Que nos permite despejar el efecto inflacionario de las series temporales e identificar qué sucede con el poder adquisitivo del dinero a lo largo del tiempo mirando una determinada variable económica. Nos va a permitir comparar valores, porque lo vamos a comparar no por su valor nominal no por su valor nominal, sino por pesos de igual poder adquisitivo. ¿Sí? No sé si me creen o no, ahora les voy a mostrar ejemplos. Bueno, avanzo. ¿Se ve muy chiquito esto? No, se ve bien. Bueno, un breve ejemplo.
Seleccioné Keytruda, no me acuerdo por qué estaba leyendo la noticia de Keytruda es pembrolizumab, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, es oncológico para pembrolizumab. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en este cuadro? Esto es un precio real. Después les voy a mostrar una base de alfa beta si quieren, en Excel, con todos los precios del 2021. Acá tenemos la primera columna, ¿sí? Está. Bueno, me la marca bien. Son los precios de Keytruda, ¿sí? En pesos argentinos, y van viendo cómo crece. ¿Qué es la segunda columna? Donde dice índice enero 21 igual 100. Este es un índice de precios simple. ¿Sí? Fíjense, a ver si puedo... Se me achico esto. Bueno, ¿se acuerdan como el índice de precio simple? Miremos, por ejemplo, el último caso. Sería 575, 419 sobre 437, 0,42. Esto es igual a 132. ¿Se dan cuenta cómo es? Para que se le pueda agrandar esto. Bueno. No ven esta cuenta que dice acá al costadito, ¿no? Sí, Lean, se ve. Ahí se Ahí ve. volví, Bueno. me parece que me había ido un ratito y Sí, volví. pero yo te estaba diciendo que sí van a tener que calcular el índice de precios agregado. Estabas preocupado por eso. No, es un chiste. No, que es correcto lo que decías. Bueno, repito, Jessy, porque te perdiste. En el cuadro tenemos el precio de Keytruda, que es pembrolizumab, si no me equivoco, en pesos argentinos. En la segunda columna calculé el índice de precio simple, ¿sí? Que es tomar cada precio. Fíjense acá, les hice un ejemplo con el último. ¿De dónde sale 132? ¿De dónde sale 132? Es el cociente entre 575, 419, porque ese es el precio del momento T, en el momento donde estoy parado, dividido el precio del momento base, 437, 042, por 100. Bueno, acá me faltó por 100. Paren que no sé. Bueno, no me lo deja modificar. ¿Me siguen la cuenta como es? ¿Sí, está bien? Si alguien la quiere revisar. 575, 419 dividido 437, 042, eso da 1,32. Cuando lo multiplico por 100, obtengo el 132 acá abajo. ¿Sí? Y así para cada valor. Es decir, transformé una serie de precios en un índice de precios simple. ¿Por qué es útil ese índice de precios simple? Porque lo puedo hacer para los otros 3 productos y puedo comparar fácilmente cómo creció el precio de cada uno de esos productos. ¿Qué es lo que pierdo al hacer el número de índice? Pierdo la magnitud del precio. Fíjense. Voy acá. Fíjense acá. En agosto del 2021. ¿Sí? ¿Ven que el índice de los 3 productos es igual? Tengo Keytruda, Selvoraf y Lotrial. ¿Ves que 128, 128, 128? El índice es igual para los 3. ¿Qué me indica eso? Que los precios entre enero y agosto para los 3 productos subió igual. Fue igual la evolución de los precios. En términos de movimiento, en términos de variación. La información que me pierdo con el índice es la magnitud. Sí, fue igual, pero uno sale medio millón de pesos y el otro sale 700 pesos. ¿Sí? ¿Cuál es el aporte? ¿Sobre qué aspecto nos hace un aporte interesante el número de índice? Sobre la variación. Fácilmente puedo ver la variación, identificarla y compararla. Si yo digo que en agosto el índice de precio fue 128 de cada uno de estos productos y sé que el periodo base es 100, rápidamente pues bueno, subió 28% respecto a su periodo base. Ese es el aporte principal. Después, por supuesto, si quiero calcular la variación entre julio y agosto, entre, no sé, marzo y agosto, hago la fórmula de variación porcentual. La saben toda la fórmula de variación porcentual, ¿no?
¿Cómo hacer? ¿La hago? Bueno, entiendo que sí. Díganme, ¿el cuadro queda claro? ¿Aporta? Sí, yo no entendí por qué decís que perdemos la magnitud del precio. ¿De cuál del precio? ¿De los test o de Claro, uno en particular? no, suponete que yo en vez de este cuadro, en vez de poner los precios de los productos, pusiera solamente los índices. Si yo pusiera solamente los índices en el cuadro, vos podrías decir, bueno, subieron los 3 productos, subieron en tal porcentaje, no sé, de enero a octubre o del mes que quieras, hacer la variación porcentual del mes a mes. Podés decir cuánto variaron sus precios porcentualmente, pero estarías dejando de lado la dimensión del precio, que es muy distinto. Es decir, no es lo mismo una suba del 28% sobre una base de 500 que una suba del 28% sobre una base de 400.000 pesos. Sí. Eso digo. Pensando en la erogación que tiene que hacer, no sé, el financiador o el ministerio o la obra social o quien sea. Por eso es un aporte interesante al análisis, pero no puede dejar de lado la revisión de la serie temporal original, digamos. A eso me refería. Bueno, estos precios son de alfa beta. Bueno, acá agregué. Estos son valores reales, ¿eh? La inflación, según el IPC, entre enero y octubre de 2021 fue 39,7. ¿Qué tiempos aquellos? Qué baja inflación, la verdad. La variación del dólar MEP, ¿saben lo que es el dólar MEP? ¿Todos? ¿Saben los diferentes tipos de dólar que hay, más o menos? Entonces, ayer subió. ¿No? ¿Quieren que se les comente? Dólar MEP es dólar mercado electrónico de pago. O sea, tenemos el dólar oficial. El dólar MEP es el dólar que uno obtiene a través de la compra-venta de un título de deuda pública. Comprás en pesos un título de deuda que se vende en pesos y en dólares. Ese título de deuda lo vendes en dólares, entonces al fin del día pusiste pesos y te llevaste dólares. Ese es el dólar MEP. Que, bueno, algunos bancos lo venden, sino hay que hacerlo con un operador de bolsa. Ahora hasta las billeteras virtuales lo venden. Bueno, ¿por qué puse el dólar MEP? Porque el dólar oficial estaba bastante planchado. Y porque por el cepo, digamos. El dólar MEP creció 31,5% y acá los precios crecieron 32 y 36% de estos productos. ¿Sí? Es decir, crecieron un poco más que el dólar y un poquito menos que la inflación general. ¿Sigo? ¿Todo también? El resto me puede mandar emoji si quiere. Bien. Ahora, ya tenemos algunas herramientas conceptuales. Sabemos los números de número índice, las fórmulas de números índices, y ahora vamos a ver cuáles son los tipos de variables económicas con las cuales podemos trabajar y las que se utilizan en economía. A ver, tenemos tipos de variables económicas que se definen, ya sea por la unidad de tiempo en la cual se midan y por los valores en los cuales se expresen. Partimos por la primera clasificación. Es decir, podemos clasificar variables económicas según los pesos en los cuales se expresan, ¿sí? Y vamos a hablar de variables económicas o series temporales expresadas en valores corrientes o nominales, ¿sí? Es decir, en el valor registrado o expresado. Por ejemplo, si hacemos una serie de precios de medicamentos de Keytruda y nos vamos al alfabeto y registramos mes por mes sus valores, esa es una serie temporal expresada en valores corrientes o nominales, ¿sí? Sin ningún tipo de operación matemática o corrección por inflación. Los valores que son, digamos, que se transaccionan. Esa es una variable expresada a pesos corrientes o valores nominales, son los pesos del momento. ¿Cuál es el problema de eso? Si hacemos un estudio económico o un análisis económico, que no podemos compararlo, pues son pesos diferentes por adquisitivo, los de un mes contra los del otro, los de un año contra el otro, ¿sí? ¿Y cuál es la otra forma de expresar los valores en pesos de un determinado momento o en valores constantes, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Una variable económica se puede expresar como una serie temporal
Y los pesos de esa serie temporal pueden ser pesos todos del mismo poder adquisitivo. Y ahí se habla de valores constantes. ¿Por qué? Porque los pesos de un mes son pesos del mismo poder adquisitivo del otro mes. Eso requiere una operación matemática. ¿Me siguen? Si expresamos toda una serie temporal a valores constantes o en pesos de un mismo poder adquisitivo, tenemos que reexpresar la serie de valores nominales o corrientes todas en los mismos pesos de un determinado momento. O sea, para que sean todos pesos de un mismo poder adquisitivo, te voy a decir, bueno, ¿de qué pesos de qué momento? ¿Se entiende? Ahora vemos un ejemplo, pero cuando tenemos una variable económica expresada en valores constantes, es comparable. Están todos expresados con el mismo poder adquisitivo, que tiene que ser pesos de un determinado momento. O podría ser quizá en dólares también podríamos hablar que si no hacemos una serie de 50 años, una serie de meses en dólares, podemos decir que esos dólares tienen el mismo poder adquisitivo, o francos suizos. Es decir, cuando tenemos expresada la serie en una moneda que no varía mucho su poder adquisitivo, hablamos de valores constantes, y si tenemos expresada la serie en pesos corrientes, no podemos comparar. Tenemos problemas porque tenemos el efecto de los precios, de la inflación. Bueno, esa es primera clasificación. Segunda clasificación, las variables económicas se dividen en variables stock y flujo, ¿sí? Las variables stock son aquellas que se miden en un momento determinado del tiempo, en un instante del tiempo. Y lo podemos asemejar a una foto. Por ejemplo, el stock de reservas internacionales, el stock de capital, la cantidad de depósitos del sistema financiero, ¿sí? Son variables económicas que tienen sentido, corresponde y es útil medirlas en un momento determinado, ¿sí? No a lo largo del tiempo porque van a tener altas y bajas y variaciones. Y no resulta útil desde el punto de vista del análisis económico. Las variables flujos son aquellas que se miden para un periodo de tiempo, ¿sí? Para un mes, para un trimestre, para un año, porque generan un flujo de actividades, o son el resultado de un flujo de actividades. Por ejemplo, el PBI, el consumo, ¿sí? Bueno, tiene sentido analizar cuál es el PBI o cuál es el consumo de la sociedad argentina a lo largo de un periodo, de un mes, de un trimestre, de un semestre, de un año. No tiene sentido decir, bueno, ¿cuál fue el flujo de reservas al cabo de un año? Tiene sentido mirar cuál es el stock de reserva en un determinado momento. ¿Sí? Hay variables que son stock porque corresponde mirarlas en un instante, en un momento del tiempo determinado, corresponde mirar la foto, es útil mirar la foto, y otras variables que implican una acumulación, un flujo de actividades que corresponde mirarlas a lo largo de un periodo. ¿Queda claro eso? Bien, continúo. Ahora, más matemática, me están odiando. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los índices de precio? Vamos a transformar valores corrientes en valores reales. Esto les puede servir también para analizar lo que les decía salario nominal y salario real. Cuando nosotros hacemos una operación matemática utilizando los números índices sobre los valores corrientes, ¿sí? Lo que vamos a hacer es despejar el efecto de los precios. Despejar el efecto de los precios sobre las series temporales o sobre las variables económicas para expresar todo en términos de una moneda con el mismo poder adquisitivo, para hacerlo comparable, para mirar lo real, qué sucedió realmente con esa variable, dejando de lado la inflación. ¿Me siguen? Vuelvo al mismo cuadro. Acá tenemos, vuelvo con Keytruda, pembrolizumab. Acá tenemos, a ver si lo puedo marcar esto, resaltar acá, para que me lo ponga. La primera columna, ¿sí? Son los precios de Keytruda.
está expresado en valores corrientes. Son los precios de Alfabeta. ¿Sí? La segunda columna es el índice simple, que no le voy a usar. La tercera columna ven que dice IPC nacional, diciembre 16 igual 100. Es el índice. Hola, hola. Leandro, ¿ahí estás? ¿Me desconectó? ¿Me explotó? Yo también tengo problemas, pero dije, me parece que se fue. Yo tengo No, no. que entrar y salir porque se me cae la conexión a mí también. Bueno, vuelvo. Tengo buena conexión y todo. Tengo todas las puertas abiertas para que no se pierda la señal. Bueno, ven ahí de nuevo. Entonces le decía, primera columna, precio de Keytruda, Alfabeta. Esa es una... tenemos la variable económica, ¿sí? Expresada en pesos corrientes. Tercera columna, IPC. El IPC nacional está expresado con base en diciembre del año 2006. Por eso diciembre de 2100. Siempre acuérdense, para mirar un índice de precios, tienen que saber cuál es el periodo base. ¿No? Es más limitado lo que pueden analizar. Entonces, tercera columna, índice de precio expresado en diciembre de 2006. Todos los índices de precio les puedo aplicar un cambio de base. Supóngase yo tengo el índice de precio, en este caso, el IPC nacional diciembre de 2016. Yo lo que hice acá en la cuarta columna, la que voy a marcar ahora, le cambié la base al índice de precios del IPC. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo le cambio la base a un índice de precios? Agarro el índice del cual parto y divido todos los valores por el periodo base nuevo que defino. Repito. Si yo quiero cambiar el periodo base de un índice de precios, tengo en este caso el índice de precio del consumidor que es base de diciembre de 2006. Yo quiero en base a ese construir otro índice de precios, pero con periodo base en enero del 2021. Lo que hago es al índice de precios del INDEC, a cada valor de cada mes, lo divido por el nuevo periodo base que quiero determinar. Miremos un ejemplo. Acá tenemos. Fíjense acá, 402. ¿Ven que el índice de precios del INDEC base 2006 es 402 en enero de 2021? ¿Cómo transformo ese índice a periodo de enero de 2021? Cada uno de los valores de esta columna los divido por 402. ¿Se dan cuenta? Vamos a hacer un ejemplo. A ver si lo puedo anotar acá. Voy a tratar de explicar. Vamos al el último caso, así se da. Miren este caso. Miren estos dos valores ustedes. 136 y 547. ¿Cómo paso de un valor al otro? Esto sería así. Acá. Índice de precio de octubre va a ser igual a 547 dividido 416 por 100. Eso da 136. A ver, ¿está bien? ¿Me siguen lo que estoy haciendo? Estoy transformando un índice de precios con base de diciembre de 2016 a un índice de precios enero 2021.
Para eso, cada valor del índice de precios original lo divido por el valor original, pero del nuevo periodo base que quiero. No sé si me están siguiendo. Den una señal, por favor. Entonces, ¿cómo llego a Sí, te estamos 136? pidiendo, Lean. Perdón, Leandro, ¿por qué tomaste 416? No, 402, perdón. Me confundí. Ah, está. 402. Gracias. Dividí el valor de octubre sobre el valor de enero y a cada uno de estos valores le aplico divido por el valor de enero, que es el nuevo periodo base. Esto es eso claramente. En el nuevo índice con base enero de 2021, el valor base me va a dar 100, me tiene que dar 100, y el resto se va a modificar. ¿Quedó claro? Eso fue un cambio de base de un índice de precios. Porque a veces tiene sentido para el análisis económico elegir un periodo base porque hay un evento económico antes o después o en ese momento. O comienza una política, por ejemplo. Bueno. Entonces, lo que hice es, a partir del índice de presión index, construí uno, pero con otro periodo de base. Las variaciones entre meses y entre puntas son iguales, no van a cambiar. Lo que va a cambiar es el periodo base y los valores. ¿Sí? Fíjense que si yo tomo acá abajo la variación entre enero y octubre es 36,3. Bueno. Ahora, ¿alguna pregunta de eso? Frénenme y repito, no hay problema. ¿Por qué es importante el índice de precios y el periodo base? Porque con la variable a pesos corrientes, que en este caso son los precios de Gertruda, y el índice de precios, voy a construir los precios o una variable económica a precios constantes. ¿Sí? Y se acuerdan que esos precios constantes tienen que ser de un periodo de tiempo. Vamos a tratar de mirar el ejemplo. Vamos a sacar la fórmula. Miren acá. Esto es. Lo que marca en amarillo quiere decir precios en T a peso del bien de Gertruda va a ser en este caso, precios en T a pesos constantes de cero. Es decir, precios en T de Gertruda a peso constante de la periodo base del índice de precios. Supónganse que yo para aplicar la transformación tomo el índice de precios diciembre de 2006. Entonces yo voy a poder calcular los precios en enero. Miren la primera fila del cuadro. Este valor. 108,852. Si le puedo cambiar el color. Bueno, no se ve menos, ¿no? Miren el valor 108,852. ¿Qué es ese valor? Ese es el precio de Gertruda expresado en pesos constantes de diciembre de 2016. Miren el encabezado de la columna. ¿Se entiende? ¿Cómo llego a ese 108,852? De la siguiente manera. Vuelvo a la fórmula matemática del lado derecho de la filmina. Tomo los precios. Tomo los precios en T a valores corrientes, que sería 437,42, dividido el cociente entre los índices de precio. Esto sería, este es el índice de precios del consumidor en T, en enero, sobre el índice de precios del consumidor del periodo base, que siempre va a ser 100. Sigo explicando la fórmula porque voy a llegar a la parte más simple. Que esta operación matemática lo que pretende hacer es un valor corriente transformarlo en un valor constante. Bueno, esta fórmula que marqué en amarillo es igual a la que está abajo. Esto es, precios en T a pesos constantes del periodo 0 es igual a precios en T a pesos corrientes dividido el índice de precios del consumidor en ese momento por el índice de precios del consumidor en 0. Como el índice de precios del consumidor en 0 siempre es 100, porque es el periodo base, o sea, el índice en el periodo base siempre es 100, fíjense que voy a la tercera fórmula, que es una simplificación, me va a quedar
el precio en T en pesos constantes de 0 es igual a precio corriente sobre el índice de precios consumidor de ese momento por 100. Esta es la fórmula final. Vuelvo. En las últimas dos columnas del cuadro, donde dice que Keytruda pesos constantes de diciembre de 2006 y pesos constantes de enero de 2021, lo que hice fue reexpresar el precio de Keytruda en pesos del mismo poder adquisitivo de un periodo determinado. Miremos la columna, la anteúltima columna donde dice pesos constantes de diciembre de 2016. Este 108.852, ¿cómo lo calculé? Hice 437.042, que es los precios, el precio corriente de enero de 2021 de Keytruda, sobre el índice de precios al consumidor de enero, que es 402 por 100. ¿Se entiende? El índice que yo utilizo para transformar el valor corriente al valor constante me va a indicar en pesos de qué momento va a quedar expresado la serie. Y siempre va a ser en pesos del valor base del índice de precios que utilicé. Voy con otro ejemplo. Ahora miremos la última columna. ¿Ven? La última columna dice Keytruda en pesos constantes de enero de 2021. Fíjense, el valor en pesos constantes de enero de 2021 de Keytruda en enero es igual. ¿Se dan cuenta por qué? Porque si yo aplico la fórmula para ese caso sería el precio en pesos constantes de enero va a ser igual al precio corriente enero, que es 436.042, sobre el índice en enero, que va a ser 100 por 100, sin conciencia nula. Entonces me queda el precio constante en pesos de enero es igual al precio corriente, porque estoy en enero, estoy en el periodo base. No hay efecto de precios, no hay inflación. Estoy para el mes de partida. Y así para cada mes. Es decir, este proceso se llama deflactación en general. Lo que hacemos es, el valor corriente lo dividimos por el índice de precio de ese mes y lo multiplicamos por 100. El valor resultante es un valor constante que va a estar expresado en pesos del mismo poder adquisitivo y en pesos de un determinado mes. ¿Cuál va a ser ese determinado mes? El periodo base del índice de precios que utilicé. ¿Me siguen? No sé si... ¿Lo repito? Leandro, ¿y el precio corriente, en nuestro caso pesos argentinos, es correcto usar ese precio en pesos argentinos o tenemos que usarlo en dólar, por ejemplo? No, en pesos argentinos. Si ustedes si están analizando un valor en dólares de muchos años, también se podría aplicar el mismo proceso. Supónganse que ustedes quieren mirar, no sé, una droga de Estados Unidos, una serie de 30 años. Estados Unidos tiene baja inflación, pero después de 30 años hay una pérdida de poder adquisitivo del dólar. Se podría hacer el mismo procedimiento. Pero en general van a trabajar con pesos. Entonces, yo quiero que quede clara la aplicación de la fórmula. La que tienen que mirar es la última. Es decir, ¿cómo paso de valores corrientes a valores constantes? Dividiendo por el índice de precios. Pero esos valores constantes siempre son pesos de un momento de tiempo. Del momento del tiempo que nosotros querramos. Por eso yo al índice le cambié la base. Si ustedes quieren reexpresar, no sé, están analizando un producto, no sé, el pembrolizumab, el ejemplo que puse yo, y están mirando el precio actual, y quieren mirar el precio atrás o las compras anteriores, todo en valores constantes, expresados en pesos de la actualidad, tienen que utilizar un índice de precios en la cual la base sea mayo del 2024. La base de los índices de precios no tiene que ser siempre el primer valor, puede ser el último. Puede ser la base lo ubicás donde quieras. ¿Se entiende? En general, por simplicidad, yo les estoy mostrando índice de precio donde el periodo base, el que vale 100, se los pongo al principio, pero se podría poner al final o en el medio, donde quieran. Entonces, es importante saber cuál es la base de tu índice de precios porque los pesos constantes, o sea, los pesos del mismo poder adquisitivo van a ser pesos de un determinado mes. Y yo te hago una consulta. El IPC, porque le cambiaste la base a enero del 21. Sí.
yo puedo hacer, por ejemplo, en función del IPC de abril 2024, cambiarlo a base, qué sé yo, julio 2024. Sí, lo que quieras, sí. Bueno, pasa no tenés el dato ahí. Pero si no lo necesito. No, porque vos... Porque vos para calcular el de enero no solamente usaste datos del IPC del 2016. Claro, pero decís, a junio del 2024 no tenés el dato del IPC todavía. Claro, pero si yo quiero cambiar la base, poner para decir, bueno, ¿cuánto puedo tener de IPC en junio o julio? No, lo que pasa es que vos para cambiar la base siempre tenés que tener el valor del periodo base. Porque vos acordate que para cambiar la base tenés que agarrar el valor del índice y dividirlo por el valor del periodo base nuevo. O sea, suponete vos tenés el IPC nacional, base de diciembre de 2016, ese índice tendría que llegar hasta junio del 2024. No llegó. No, entonces no entendí cómo hiciste el cambio de base. Si lo querés explicar de vuelta. Sí. ¿El resto, alguna pregunta? Díganme, no sé cómo vienen. Me falta gente. No, ¿qué pasa? Que yo soy repreguntona. No, pregunta. Una parte seguro que quizá alguien también... Yo tengo esta columna del IPC, base de diciembre de 2016. ¿Cómo le cambio la base? Primero tengo que ir una nueva base, un nuevo periodo base. El nuevo periodo base tiene que estar ya en el índice que estoy mirando. El valor del índice, digamos. ¿Sí? No puede no estar en el índice que estoy mirando. Entonces, para cambiar la base con el índice que estoy mirando, agarro cada valor y lo divido por el valor del nuevo periodo base que quiero. Por ejemplo, acá, fíjate, 547, yo quiero reexpresar ese valor del índice, pero en periodo base 2021, tengo que dividir 547 dividido 2. Septiembre de 2021, tengo que dividir 529 dividido 402. Así, cada uno de estos valores de esta columna, a todos los tengo que dividir por 402. ¿Por qué por 402? Porque 402 es mi nuevo periodo base. El resultado de dividir cada valor por 402 me va a dar los valores de la columna siguiente. ¿Ahora quedó claro? Supongamos que vos querés calcular un nuevo índice de precios, pero con base en octubre del 2021. ¿Sí? Entonces tendrías que tomar cada uno de estos valores y a todos... Perdón, que se me puso loco. Tendrías que tomar todos los valores de esta columna y a todos dividirlos por 547. Mara, pregúntame. No, porque me queda. ¿Por qué entonces diciembre de 2016 lo estoy relacionando con enero del 21? Es como que ahí no entiendo. Esta serie, la del IPC Nacional diciembre de 2016, es una serie larga que comienza en el 2016. En 2006 es 100 y va subiendo. Yo recorté un pedacito nomás. Si querés, ahora lo miramos en la página del INDEC. Vos entras al INDEC y vas a una parte donde dice índice de precios, te bajas un Excel gigante y en ese Excel dice IPC nacional, arranca en diciembre de 2016 y vamos. Yo seleccioné solo un pedacito. Está. Solo lo del 2021. Ok, está. Entonces, con ese pedacito le cambié la base a enero de 2021. ¿Sí? Pero queda claro, el cambio de base es cada valor de esta columna, elijo el periodo base y lo divido por ese valor a todos. ¿Sí? Después, si querés, miramos el Excel del INDEC, que tengo uno por acá. Bueno, y la otra parte del proceso, ¿eso sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno, el resto, esta era la parte quizás más complicada. ¿También? ¿Se entendió? ¿Me siguen? Bueno, perfecto, gracias, Noelia. Bueno, continúo. Ahora, el problema
es que en general ustedes, cuando están encarando un precio de referencia, un justiprecio, no sé cómo le dicen en general, tienen que trabajar hacia futuro y no saben cuál va a ser la inflación del futuro. Bueno, me imagino que toman el REN del Banco Central o cómo proyectan los valores. Bueno, Sí, con el REM. con el REM. Bueno, yo acá hice un REM inventado. Acá sigo con Keytruda, tenemos el IPC nacional y acá supónganse que estamos parados en marzo del 2021, no sabemos cuál es la inflación, entonces puse algunos valores del REM y con el valor del REM podés proyectar el IPC. ¿Sí? ¿Ven acá la parte celeste? Esto sería, se toma el IPC y lo vas expandiendo por el REM. O sea, tomás 104 por 1,10 porque crece el 10% y 114 y así mes a mes. ¿Sí? Eso es lo que hacen ustedes generalmente. Ahora, ¿cuáles son los problemas que se nos pueden presentar y lo que podemos hacer? Primer problema 1, es cómo proyectar un valor del presente, supongamos que estamos parados en marzo del 2021, y cómo proyectarlo a octubre del 2021. ¿No? Están en un proceso de una licitación y ustedes dicen, bueno, la oferta se va a abrir dentro de 4 meses. Bueno, ¿cómo calcular el precio del Keytruda para octubre proyectado? Con el índice de precio. Tienen el precio en marzo, lo conocen, ustedes están en marzo del 2021, ¿sí? Y lo multiplican por el cociente entre el IPC de octubre proyectado y el IPC de marzo proyectado. ¿Sí? Si están parados en marzo, el IPC de marzo no lo van a tener. Bueno, eso lo saben hacer, es lo que hacen normalmente, no sé cómo lo proyectan. Es decir, el IPC, al hacer el cociente, ya me dice la variación. ¿No? Al ser el paciente, tengo el factor de multiplicación, el factor de expansión. Entonces, tengo el precio, el periodo base, por el cociente de los IPC y puedo proyectar el valor hacia el futuro. Bueno, en este caso es el precio del Keytruda es 470.432 en marzo por el cociente de los IPC, eso me da 430.432 pesos por 1,28 y me da un valor de 602.153 pesos el Keytruda. Eso sería una proyección. Después, en la realidad, el Keytruda puede ser inferior o superior. En este caso, el ejemplo que yo inventé, estoy sobreproyectando el precio y el crecimiento del Keytruda. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si sabemos el valor del presente, pero no sabemos el valor del pasado? O queremos proyectar un valor hipotético hacia el pasado. Es decir, estamos parados en octubre del 2021 y queremos saber cuál es el valor o cuál hubiese sido el valor en enero del 2021. Bajo el supuesto, podemos suponer o aplicar trabajar con la hipótesis de que el Keytruda evolucionó como la inflación. Es decir, conocemos el valor presente de un medicamento y queremos calcular hacia atrás su valor si hubiese evolucionado como la inflación. O como otra variable. O como el dólar. ¿No? Queremos discutir un precio. Hacer un análisis. ¿Me siguen? Entonces, si queremos calcular un precio hacia atrás, lo que tenemos que hacer es partir del precio actual, ¿sí? Que estoy parado en octubre, 574.19, es decir, este es el precio de octubre del Keytruda, y fíjense, multiplicar por el cociente de los IPC, pero invertidos. Arriba el IPC del pasado, del valor pasado, y abajo el IPC del valor actual. Eso nos va a dar un factor de descuento, nos va a dar menor a 1. Porque si yo arriba tengo el IPC viejo y abajo el IPC nuevo, que es más alto, eso me va a dar un valor menor a 1. En este caso me da 0,735 y me va a dar el valor teórico del Keytruda en enero del 2021 si hubiese comportado como la inflación, como el como ese índice de precios. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué sucedió? En este caso el Keytruda real fue superior a mi ejercicio y lo que pasó en este caso es que el Keytruda creció menos que el IPC. Ahí radica la diferencia. Es decir, estos son dos problemas de cómo proyectar un valor hacia el futuro y cómo identificar un valor hacia el pasado
aplicando simplemente el descuento de la inflación del IPC. Entonces, en una me voy hacia adelante y en otra me voy hacia atrás. ¿Sí? Leandro, yo me quiero sacar una duda que tengo, si puedo. ¿Sí? Cuando yo tomo el precio de marzo, por ejemplo, en el primer ejemplo acá arriba, en el problema 1, Sí. si yo tengo el precio hoy de marzo, yo tomo ese precio supongo Acá. que es el precio de venta al público de marzo. Sí. Ponele. Y después yo uso, bueno, el IPC de octubre proyectado y el IPC de marzo. Yo no estoy ponderando 2 veces la inflación porque el de venta al público también tiene, ya como que tiene la inflación de marzo incluida. Esa es mi duda, siempre como que... No sé si me explico cuál es la duda. Sí, te entiendo. No, porque podríamos pensar que... bueno, depende del momento que lo hagas, ¿no? Suponemos que vos tomás el precio... No, yo si tomo el precio de la primera semana de marzo, el PVP de la primera semana de marzo, haría este cálculo. Si tomás el precio, se actualizó el último día de marzo, y bueno, ahí sí. Claro, depende cuando se cierra el IPC. No, el IPC supongamos que es un promedio de mitad de mes. Depende cuándo se haya sectorizado el PVP del producto. Que sean, por ejemplo, hoy mayo, ponele. Fecha mayo. El IPC que yo tomo abajo, ¿tiene que ser de mayo proyectado o junio proyectado? No, si yo tomo el PVP de Keytruda y se actualice hoy el 24 de mayo, tomaría el IPC de junio. Ah, bueno, eso lo quería saber. ¿Sí? Pero sí, en general lo que te dicen los primeros días del mes, si no me equivoco. Vos ahí tenés la variación, o sea, como está planteado ahí, tenés la variación de marzo a abril, de abril a mayo, de mayo a junio, de junio a julio y así. Sí, yo haría ese criterio. El IPC es como mitad de mes contra, o sea, es el conjunto de los, el 15 sería la referencia. Sí, sí. Más o menos. Bien. Bueno, ¿alguien más alguna pregunta? ¿Sigo? Bueno, ¿se entendieron estos dos problemas? Me parecen como los problemas típicos. ¿Cómo calcular hacia adelante y hacia atrás sería? Actualizar y deflactar a veces se menciona en economía. Bueno, vamos a fuentes de datos o fuentes de información. En el DEC tenemos el índice de precio del consumidor, que en general a mí no me parece correcto que utilicemos desde las áreas gubernamentales el IPC, porque el Estado compra en términos del mercado mayorista. El IPC se refiere a las compras de la familia, ¿no? O el IPC te muestra la pérdida de poder adquisitivo en el marco de compras de núcleos familiares. El IPC tenemos el IPC cobertura nacional y de cobertura regional. Dentro de la cobertura, el IPC nacional se conforma con los IPC regionales. ¿Cuál es el IPC regional más importante? GBA, Gran Buenos Aires, que es el 44,7%. No recuerdo Santa Fe cómo está. Ahora lo miro eso. Bueno, en el IPC, ¿se acuerdan que es un índice de precio ponderado? Agregado ponderado. Tenemos los diferentes rubros. Alimentos es el que más pondera. Y el rubro de salud pondera 8,8%. Es decir, en el conjunto de precios que releva el IPC, salud aporta el 8,8% en ese índice ponderado. ¿Sí? Los precios de salud aportan 8,8%. Al interior de salud tenemos más o menos mitad medicamentos y la otra mitad obras sociales y servicios para pacientes. ¿Sí? Prepagas y obras sociales y servicios para pacientes. Es lo que está acá a la derecha. Entonces, guarda con mirar los valores del IPC de salud, porque tenemos medicamentos, pero también tenemos servicios de salud. ¿Sí? Más o menos mitad y mitad. Y acá les puse, este es el índice de salud, según el IPC nacional. Acuérdense que el IPC nacional está en base a diciembre de 2016. Tenemos cómo evolucionó diciembre, enero, febrero, marzo. Y fíjense que la variación abril-diciembre fue del 68%. Un poquito por encima del general.
Pero si lo desglosáramos, podrían ver que los primeros, el aumento importante es diciembre, enero y febrero. ¿Sí? Bueno, este es el IPC. Después tenemos el sistema de índice de precios internos mayoristas, perdón. ¿No? El IPC es a precios minoristas de consumo de familias. Después tenemos el CIPIM, que es Sistema de Índices de Precios Internos Mayoristas. Es decir, el sistema de precios mayoristas. El sistema de precios mayoristas tiene 3 índices. El índice de precios internos al por mayor, que incluye productos locales importados e incluye impuestos, ¿sí? El IVA, por ejemplo. El índice de precios internos básicos, ¿sí? Que no incluye impuestos, que es correcto, bueno, es, digamos, más utilizado para análisis económicos, en particular para análisis de costos, ¿sí? Y el índice de precios de productos locales, índice de precio de productor se llama, que no incluye impuestos y no incluye productos importados, ¿sí? Para análisis de costos de productores locales. ¿Me siguieron con la diferencia de los 3? Dentro del sistema de precios mayoristas, los rubros que nos pueden llegar a interesar son los rubros de sustancias químicas básicas y productos farmacéuticos y veterinarios. Este ítem, productos farmacéuticos y veterinarios de precios mayoristas, es el que, en mi opinión, se adecua más a los análisis de las compras del sector gubernamental. Porque estás mirando precios mayoristas y estás mirando directamente productos farmacéuticos y veterinarios, ¿sí? Donde están incluidos los medicamentos. El índice de precios mayoristas tiene como base diciembre del 2015. Si vamos a mirar la variación, la base no me importa. Pero si queremos hacer una transformación de pesos corrientes a constantes, sí. Bueno, en este caso, también calculé la variación de diciembre a abril y me dio 55% para sustancias químicas y 56% para productos farmacéuticos. Lo de sustancias químicas tiene sentido desde el punto de vista de que quizá alguno de ustedes compra reactivos o algún producto que no es estrictamente un medicamento para el hospital, ¿no? O instrumentos o productos de laboratorio y demás. Bueno, este indicador es, en mi opinión, el más adecuado. ¿Sigo? ¿Vienen bien? Sí, te vamos siguiendo, Lean. Después Bueno, dejanos la presentación para repasarla, porque la vamos a tener que repasar bastante. les voy a preguntar las fórmulas en clase que viene. Bueno, del Banco Central, ¿qué datos interesantes podemos tomar del Banco Central? Bueno, el tipo de cambio. El Banco Central, ustedes, no sé si alguna de las metodologías o cálculos o para las compras miran, me imagino, el dólar. Los valores del dólar están en todos los diarios económicos. El Banco Nación también publica el dólar minorista y el Banco Central de la República Argentina publica una serie que es el comunicado 3500, que si ponen dólar mayorista, Banco Central le sale, que es un Excel, que publica el valor diario del dólar mayorista y el valor promedio mensual, ¿sí? Eso por un lado es un dato del mercado. Por otro lado, el Banco Central publica el relevamiento de expectativa de mercado, que es una encuesta, un relevamiento que hace sobre 39 entidades, donde hay 26 consultoras económicas y centros de investigación, alguna universidad, y 13 bancos o entidades financieras. Bueno, a todas esas entidades les pregunta, ¿cuánto pensás que va a ser la inflación en los próximos meses? La tasa de interés, la desocupación, el nivel de actividad, las expo, las impo. Les pide que le compartan sus proyecciones. ¿Y qué hace el Banco Central? La junta todas esas proyecciones, saca el promedio, la mediana, las ordena, las presenta en un lindo PDF y en un Excel y las difunde. No son proyecciones del Banco Central, son proyecciones del relevamiento que hace el Banco Central de entidades públicas y privadas. Ahora bien, es la única fuente oficial de previsiones de variables que tenemos, además del presupuesto. ¿Sí? Digamos, desde el punto de vista de la gestión pública, no podemos tomar un valor de una consultora, de un economista que dijo la inflación dentro del próximo mes va a ser tanto. Está mal eso. Podemos tomar fuentes oficiales que publican información. En este caso, el Banco Central no es información de elaboración propia, pero es información recolectada. Y la otra fuente de información de previsión, siempre hacia el año que viene, con mucho detalle, y hacia los próximos años, es el presupuesto nacional,
Este año justo no tenemos presupuesto, pero el presupuesto que hace el Ministerio de Economía siempre tiene previsiones de crecimiento, de tipo de cambio, etcétera, y el presupuesto provincial en su caso, que entiendo que sí tienen, ¿no? Sí, hay presupuesto nacional, provincial. El presupuesto provincial, en general, está atado, se aprueba después del presupuesto nacional, porque se ata a las pautas del presupuesto nacional, porque, por supuesto, la distribución de recursos de coparticipación es muy importante. Quizás en Santa Fe no tanto, pero en otras provincias es hasta el 90% de los recursos provinciales. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de información hacia el futuro de variables en particular? ¿Cuáles nos interesa a nosotros? ¿Se les interesa a ustedes para las compras? ¿Inflación y tipo de cambio? ¿Sí? Muchos productos son importados. El presupuesto nacional y provincial, que siempre tiene previsiones optimistas en relación para la gestión del propio gobierno, ¿no? Siempre se trata de moderar las expectativas de inflación en particular y las expectativas de devaluación. Esa es una fuente. Y otra fuente que va a ser más representativa de lo que espera el sector privado, el sector empresarial, que es el REM. ¿Sí? Bueno, dije, en el REM tienen diferentes variables. Yo acá les presento la más importante, que es la de inflación. Entonces, IPC general, fíjense que tiene la inflación, en este caso llega hasta octubre del 2024, es decir, la inflación mensual, intramensual, es decir, cuánto crece el IPC de un mes al otro, la inflación para los próximos 12 meses y la inflación para el 2024, 2025, 2026. ¿Sí? Y acá tenemos el promedio mensual, la mediana, el desvío estándar, el máximo y el mínimo, y así para cada uno de los periodos temporales. ¿Sí? Esto es la unizada, ¿lo conocen? Sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Continúo? Avanzo. Alfa, beta. Acá no tengo mucho que explicarles, me imagino que lo utilizan, todos utilizan. Búsqueda por producto, por laboratorio, por droga. Ahora si quieren les muestro un Excel. Lo relevante o lo interesante que les puedo decir sobre alfa beta, no sé si alguien utiliza Kairos, es que hay que estar atentos a las actualizaciones, porque ¿qué sucede? A veces hay productos que aparecen precios que sí es muy barato, pero en todos los casos hay que ver cuál es la última fecha de actualización. No sé si definen un criterio. Nosotros cuando trabajamos en el Ministerio de Salud con GISES teníamos un criterio que el producto que no estaba actualizado en los últimos 2 meses lo descartábamos. Por ejemplo, si uno tiene que... Leandro, perdón, en ese caso, ¿está mal proyectar ese precio? Si lo tengo, por ejemplo, lo descartamos, porque suponete que teníamos que... Bueno, ¿cuál es el precio del mercado en abril? No sé, el más común, ¿cuál es? De 30 cápsulas de 1 miligramo, no sé, no me acuerdo. Díganme ustedes, o... Si tenemos que calcular el precio promedio de mercado de venta al público de un producto, relegados, no sé, los 10 laboratorios que vendían ese producto con esa farmacéutica, y hacíamos un promedio. Ahora bien, si alguno de esos productos no tiene actualización de 2 o 3 meses hacia atrás, lo descartábamos. Porque artificialmente nos bajaba el promedio y era un precio por un producto que se había discontinuado, no se vendía más. Entonces, suponete que teníamos que proyectar cuál va a ser el precio de mercado del abril de acá a octubre. Primero lo que hacíamos era estimar el precio promedio actual. Y después con las operaciones que les mostraba antes lo proyectamos a octubre. Pero era muy importante que en el promedio actual no tengamos valores irreales. Por ejemplo, un producto que quedó un precio económico, pero porque quedó publicado en la página, pero está desactualizado, está discontinuado. Y eso implica una definición así. Por ejemplo, que no se actualizó hace 3 meses, 4, no sé. Tiene que haber un criterio común que se mantenga en el tiempo. Sí, igual hay que tener mucho cuidado cuando hacemos los criterios, porque hay algunos medicamentos que si no se actualizaron en los últimos 3 meses nos quedan sin precio. Entonces, bueno, hay que después ver si eso nos estaba pasando a fin del año pasado, por ejemplo, en Nación, había algunos medicamentos que si no se actualizaban nos quedaban sin precio. Y ahí es un problema porque tampoco es el real. Pero también hay que ver que esté dado de alta, o sea, que no esté dado de baja en alfa beta, que no hayan discontinuado ese producto. Sobre todo en los medicamentos que no son tan comunes. En el April vas a tener actualizaciones, pero algún otro medicamento que no es tan común, Claro. o
o hay tantas marcas, ahí sí se complica un poco más. Claro. ¿En general todos utilizan Alfabeta? Sí, acá se utiliza mayormente Alfabeta. ¿Pero tienen el servicio de la base de datos o consulta a mano por la página? Por la página está online se puede ver. Ah, Pero también está el servicio, en algunos de los hospitales huesos se contrata el servicio de Alfabeta. qué bueno. Estaría bueno que lo tengan centralizado. Sí, en realidad sí, y hay algunas cosas que se valorizan con precio de venta al público. Bueno, hay un Business Intelligence que usa toda la provincia que se valoriza con los precios de Alfabeta. Qué interesante. Bien. Te consulto, perdón, hay otra Sí. base de datos no es Alfabeta, es precios de remedios, creo que Precio de medicamentos, sí. otra base de datos de precio que Yo lo he utilizado mucho, sí. en general consultamos el agua, porque no sé por qué el agua no aparece en Alfabeta, o nunca está actualizado el precio. Y esa ¿tenés conocimiento de esa base de datos de dónde toman los precios, quién lo actualiza? No, le he consultado una vez, pero la verdad que no sé. Me ha parecido más incompleta en general, por eso utilicé más Alfabeta. Pero no Sí, sé. en el caso de los distintos tipos de agua, como son medicamentos que no se compran en farmacia, suelen no estar. Hay veces el Cairo es un poco más, tienen más estos medicamentos que Alfabeta, que son los precios de farmacia en general. Bien. Bueno, para completar, acá armé una filmina más con otros sitios, que ahora les puedo mostrar algunos si quieren. Y a ver si tengo Alfabeta para mostrarles, que les quería mostrar el Excel. No sé si me va a explotar la compu. Tengo una base de Alfabeta muy grande que cada vez que toco algo. Bueno, de estos sitios, después para que lo chusmen. Silfa está bueno que hace precios promedios, ¿sí? Entonces te permite, es como un índice, podemos utilizarlo como índice de precios propios de medicamentos, ¿sí? Después incorporé algunos sitios de búsqueda de compras, que les pido que lo miren para la clase que viene, ¿sí? Donde buscar precios efectivos de compra de organismos públicos. Tenemos el Comprar Nacional, el Comprar, es la misma empresa que le vende el servicio a la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Lo saben, lo vamos a mirar en la clase que viene, pero después chúmenlo. Es un sitio de búsqueda por expediente, donde tenés los diferentes tipos de compra, licitaciones, contratación directa, cómo va avanzando el proceso, y tenés el precio efectivo de compra, que es interesante. Bueno, va con Danmat, Kairos, listado de medicamentos de Colombia, el de Chile, que ahora se les voy a mostrar que está muy bueno. Brasil, Fondo Rotativo OPS, Fondo Estratégico y Observatorio Regional de Precios de la OPS. Estas son algunas de las páginas que en su momento nosotros utilizamos en Nación para buscar precios efectivos y comparar. No para todos los productos lo hacíamos, pero en particular para las nuevas tecnologías, los medicamentos de alto precio, era interesante identificar otras compras, tener otros precios, porque en ese mercado hay muchísima discriminación, ¿no? Y hay cierto margen en la negociación y bueno, y en algunos casos logramos mejoras de precios interesantes. A ver si les puedo mostrar el Alfabeta para que les quiera mostrar las cosas. ¿Conocen esas páginas? ¿Alguna han utilizado? Bueno, les quiero mostrar dos cosas más. Chile. Un momentito, ya casi estoy. ¿El resto está por ahí? ¿Alguna pregunta les haya quedado? Aquí estamos. Yo estaba tratando de buscar alguna base para compartirles, pero también tengo la computadora tan llena que... Bueno, a ver si puedo compartir esto.
ver, observatorio acá. Dígame si ven, ¿eh? Bueno, ahí se ve. De todos los sitios internacionales, para mí este es el más interesante. Es el Observatorio de Precios Internacionales de Chile, el CENABAST, ¿sí? Que es un... En Chile armaron algo interesante que es un centro de abastecimiento, es decir, un centro, un organismo del Estado Nacional que centraliza todas las compras, ¿sí? Y entonces construye inteligencia, capacidad técnica y capacidad profesional para estudiar las compras de diferentes bienes de consumo. Que recuerden que los estados en general compran bienes de consumo, alimentos y medicamentos es lo más importante, ¿sí? Bueno, ven algo, soy muy chiquitito. No, se ve bien. Entonces, en ese marco lo que hace es comparar precios de producto, consulta, en el caso de Argentina, consulta de comprar, entonces para las diferentes drogas te hace un comparativo en dólares. Buscamos alguna. A ver. Dígame si quieren alguno en particular. Estoy viendo si está pembrolizumab. Creo que no está. Un momento. Bueno, se me traba, perdón, ¿eh? Voy a buscar alguna así. Por ejemplo, tenofovir. Tenofovir, entricitabina es para tuberculosis, si no me equivoco, ¿no? ¿Alguien me puede decir? Recuerdo que en el Ministerio de Nación lo comprábamos. Bueno, ven acá tienen en cada caso el precio en dólares por producto. ¿Sí? Ah, factor 7, Macavir. Bueno, después mírenlo. Se ve muy chiquitito, ¿no? No, se ve bien. Bueno, después les pido que lo miren. ¿Sí? Dejo de compartir. Y la clase que viene retomamos. Vamos a trabajar sobre las diferentes bases de consulta de precios y les voy a mostrar la base en Excel de Alfabeta. Voy a preparar algunas capturas porque ahora se me traba toda la compu si comparto pantalla. Bueno. Hasta acá llego y vimos. Definición de variable, números índices, cómo trabajar con valores constantes desde valores reales, es decir, cómo operar con los índices para despejar el efecto de los precios y cómo proyectar valores hacia el futuro y cómo encontrar valores hacia atrás descontando la dinámica de suba de precios o de inflación y algunas fuentes de información. Digamos, de acá nos tenemos que llevar una caja de herramientas con los principales instrumentos para poder analizar los precios intertemporalmente, ¿sí? Y en comparación entre sí. Esa es un poco la idea de la clase de ERA. No les creo que no tienen ninguna pregunta. Los dejé agotados. No, se entendió, Leandro, se entendió. ¿Sí? Sí. Bueno, nada, ningún comentario, pregunta, duda, nada. Vamos a repasarlo y la clase que viene prometemos hacerte seguramente más preguntas, porque seguro que cuando lo repasamos van a quedar cosas.
Bueno, dejamos acá entonces. Bueno, Sí, buen sí, viernes y buen el fin de resto. semana. Bueno, gracias, Lean. Gracias por todo a todos y nos estamos viendo el viernes que viene. Igual en el grupo pueden hacer las consultas y todo y las vamos respondiendo. Bueno, Gracias. luego. Hasta luego. Abrazo.